Bueno, en el libro Conversaciones, que salió hace poco, que es una lectura desde historiadores del relato del Bicentenario y de la historia como una articulación política, Omar Hacha plantea que las izquierdas no tienen una historia nacional fundada, no tendrían como un relato armado. Esto habíamos charlado un poco la otra vez. Bueno, que a partir de estas discusiones me dio la impresión, o me decías como que reapareció o que se hizo presente en esta discusión, al menos desde el trotskismo, una cierta lectura de la historia nacional que cuando se hacen ciertos análisis y demás pareciera no estar tan presente. No, yo creo que el Bicentenario llevó una discusión porque hay una disputa de interpretación de la historia nacional, entonces en cierto modo reactualizar y plantear en otro nivel parte de los intentos de interpretación que se hicieron en el pasado. Por eso decía que hoy nosotros, haciéndolo desde el marxismo, no partimos de cero, inevitablemente tiene que ser una superación de lo que ha sido el trabajo de Peña y de Liborio Justo, ¿no? Por señalarlo. Propio Nahuel Moreno, con el cual Peña trabaja inicialmente, y Moreno no escribe trabajo de historia como lo de Peña, pero sí hace un intento de interpretación de la historia nacional, es más dialéctico en algunos casos que Peña, ¿no? Sobre todo en la interpretación del peronismo, que para Peña es muy linealmente un agente inglés Perón, y Moreno trabaja más la categoría de bonapartismo, de alguien que puede hacer una suerte de arbitraje, de intento de arbitraje entre las clases, resistiendo el intento de penetración del imperialismo norteamericano, y que para eso tiene que apoyarse en la movilización de la clase obrera, y bueno, y que eso explica la configuración peculiar del peronismo, ¿no? en ese periodo, pero que en un sentido uno no lo puede analizar separando de los otros fenómenos que te mencionaba antes, que tienen lugar en América Latina, que está dado por el retiro de una metrópoli dominante, de Gran Bretaña, y por el intento de que quede bajo la órbita estadounidense la región ex británica. Entonces, en el medio de eso, las burguesías locales tratan de renegociar los términos de cuál va a ser su lugar, y en esa renegociación de esos términos, bueno, para resistir medianamente el avance norteamericano tienen que apoyarse en el movimiento de masas. Eso había pasado en México con el cardenismo, y bueno, lo volvemos a ver. Me parece que esa interpretación para dar cuenta del primer peronismo, bueno, es un poco más sofisticada que la que estaba en el caso de Peña, ¿no? Que en otros puntos, sin embargo, Peña tiene intuiciones que, reitero, que son verdaderamente brillantes, y que los historiadores académicos las han planteado ellos mismos después, ¿no? Le deben a la inspiración de Peña parte de las ideas que sostienen. En el libro está la charla que se dio en Sociales, la izquierda y el kirchnerismo. Ahí González le interesó justamente partir desde ahí, de la cuestión nacional. Después en el debate se fue perdiendo, también por la misma lógica del debate, como el interés de la cuestión nacional, de ciertas izquierdas que se acercan a ese tema. Bueno, desde ahí, ¿cómo lo manejan ustedes, del PTS, la cuestión nacional? ¿Cómo es este análisis? Lo relacionaste mucho con la cuestión más latinoamericana. Sí, yo no recuerdo cómo fue todo el debate, sí que Horacio empezó planteando este tema, y que yo le discutía de que nosotros no tenemos una visión clase contra clase, digamos, de la lucha planteada. Nosotros planteamos la lucha contra el imperialismo como una lucha central, o sea, la cuestión nacional como una cuestión muy relevante. Lo que sí sostenemos es lo que te mencionaba antes, de que no le damos a la burguesía nacional una capacidad de llevar esa lucha hasta el final, ¿no? Sino que decimos que justamente la emancipación nacional solo puede ser llevada a cabo bajo el liderazgo de la clase trabajadora, en una alianza de clases con todos los sectores oprimidos y explotados. Y que en ese sentido el peronismo actual cree que es una burguesía nacional desde la que se puede recrear una cierta alianza policlasista, que creo que no resiste el análisis de lo que es la clase dominante argentina, porque si algo ha demostrado la burguesía argentina, es una clase profundamente antinacional, ¿no? Profundamente antinacional, ha entregado todo. Los 90 fueron el punto culminante, si se quiere, pero es una constante que se ha dado a lo largo de la historia. Entonces, un proyecto de integración latinoamericana real verdaderamente no creo que pueda darse de las manos de las burguesías de la región. Mientras haya negocios comunes se pueden asociar, pero ni bien viene la crisis se empiezan a tirar con todo. Basta ver los vaivenes de la relación Argentina-Brasil, ¿no? El propio Mercosur opera como territorio para los negocios de las grandes multinacionales, y ni bien empieza a golpear un poco la crisis, la Federación de Industria de San Pablo es brutal, y de este lado también la Unión Industrial en la política que tiene. O sea, una integración de América Latina sería algo realmente fantástico, pero insisto, pensar que se puede dar en términos capitalistas es no ser realista.
Mira, hasta la Unión Europea está implosionando producto de la crisis hecha por las burguesías imperialistas de gran envergadura, ni hablemos en el caso de nuestra región. Entonces hay mucho de discurso también en el discurso latinoamericanista de los nuevos gobiernos post-2001 en la región, ¿no? Pero hay piedras de toque. Haití, o sea, gobiernos que se dicen latinoamericanistas y que están ocupando un país con el simbolismo que tiene haber sido la primera revolución independentista en Latinoamérica y el Caribe, llevada adelante por esclavos, ¿no? Y hoy son tropas brasileñas, uruguayas, argentinas, chilenas las que garantizan el orden a favor del imperio en ese estado, ¿no? Entonces me parece que de ahí todo el discurso latinoamericanista es un shock, porque muy hermano latinoamericano y te mando las tropas a ocuparte, te las uso en la represión interna. En Brasil lo dicen abiertamente, se entrenan en Haití para luego reprimir en la favela. Las tropas militares van ahí. Entonces, creo que es otra muestra más de esto que te señalaba sobre una cosa es el enunciado de lo nacional y otra cosa qué fuerzas sociales pueden llevar adelante verdaderamente la emancipación nacional. El encuentro de la CELAC hace pocos días, ¿no te parecería? Y no me puede parecer nada progresivo que Piñera tenga una asociación donde Chávez le da la presidencia a Piñera, el que viene negando un reclamo elemental de educación gratuita a los estudiantes chilenos y expresa lo peor de la derecha del continente. O sea, verdaderamente no creo que se pueda tener ninguna expectativa en que asociaciones con gobiernos totalmente reaccionarios, de la burguesía más reaccionaria de la región, vayan a dar lugar a nada progresivo. Habría una discusión ahí que es, bueno, de vuelta, la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Como que serían todos los países de la América sin Norteamérica, sin Estados Unidos, Norteamérica y sin Canadá, más allá de los intereses puntuales o los gobiernos que los representen, una especie de unión en la cual cada país respetaría al otro. ¿Eso no te parece con tanto acuerdo internacional valorable? No, yo lo que pasa es que no creo que sea, insisto, que la política de los estados no está por fuera de los gobiernos que encabezan los estados. Entonces, ya fue una muestra cuando se presentaba como un gran logro haber discutido con Uribe cuando fue la muerte de Raúl Reyes, ese asesinato brutal, y los argumentos, aún los más radicalizados, era que el problema era que lo había matado en Ecuador, ¿no? Que habían fusilado directamente a los guerrilleros una vez detectados y los mataron sin ningún tipo de juicio previo ni intento, ¿no? Recuerdo esa cumbre que se hizo en Santo Domingo, ¿no? Fue cuando lo ven que se pelea Chávez con Uribe y Daniel Ortega, y aún el argumento de los más críticos no se centraba en el hecho de que hay licencia para matar, donde se aplica la doctrina desarrollada obviamente por Estados Unidos y aplicada por Israel en contra de los líderes palestinos, y Colombia la aplica contra los líderes de la guerrilla, es decir, te descubro, pum, te mato. Incluso estaba leyendo de que están desarrollando aviones en miniatura para asesinatos selectivos de líderes opositores. Y ni siquiera en esa situación, digo, donde era tan así, ¿no? Descubrimos un campamento y lo fusilamos, ni siquiera ahí se elevaron las voces de crítica por ese hecho, ¿no? Digo, para ser más polémico, el mismo Chávez entregó a miembros de la FARC al gobierno colombiano, al gobierno de Santos, el cual actitud muy antiimperialista, ¿no? E internacionalista no puede deducirse de esos dos hechos, ¿no? Cual llevaron a una protesta fuerte de la FARC contra Chávez por esas acciones. Entonces, yo creo que no hay que por lo menos nosotros no hacemos ninguna ilusión de que los gobiernos latinoamericanos, en tanto expresan a su respectiva burguesía, vayan a llevar a una real integración de la nación. Eso no quiere decir que si hay agresiones imperialistas como contra cualquier estado latinoamericano, no lo defendamos y no digamos que hay que participar de ese enfrentamiento. Es decir, yo, por ejemplo, no me creo el argumento desmalvinizador que sostienen los socialliberales, ¿no? De que acá, gracias a Margaret Thatcher, conseguimos la democracia. Me parece un argumento muy bajo, ¿no? Que por un lado deja de lado la resistencia que hubo previamente en nuestro país contra la dictadura y que había llevado a un desgaste muy fuerte del gobierno militar. Se olvida el 30 de marzo de 1982, de las madres, de las huelgas obreras en clandestinidad, el primer paro general del 79, bueno, se olvida la resistencia interna a la dictadura,
Después se deja de lado que, producto del resultado de la guerra, que tenemos una base de la OTAN en las Islas Malvinas. Entonces, nosotros damos mucha importancia a lo nacional. Ahora, también era una ilusión, una ingenuidad creer que un ejército organizado en función de la represión de su propio pueblo puede llevar adelante victoriosamente una guerra antiimperialista. Es decir, para derrotar a Gran Bretaña había que sacarle la dirección de la lucha antiimperialista a los propios milicos, ¿no? Como probó la propia guerra, donde cuestiones hasta militares elementales como la coordinación en las tres fuerzas no la hicieron, bueno, después la tortura, vejámenes a los soldados, todo el resto, la expropiación de los bienes británicos, pero nosotros no somos ingenuos respecto al resultado de la guerra. Es decir, la derrota de Argentina no es algo que haya que festejar. La derrota argentina con una base de la OTAN, como te decía, y reforzó el neoliberalismo en todo el mundo. Esto lo escribe Margaret Thatcher en sus memorias, dice, donde agradece a Mitterrand por no mandarnos los exocet que se había comprometido, donde agradece a Pinochet, bueno, y donde dice que verdaderamente su gobierno estuvo en vilo en la guerra. Si no obtenía una victoria rápida, sonaba, dice su crisis cuando se le hunde, cuando los aviones argentinos hunden un barco y no el de al lado donde tenían toda la logística. Bueno, pero más allá de esas circunstancias coyunturales, a lo que me refiero es que, de nuestro punto de vista, el antiimperialismo es un componente fundamental. Es decir, nosotros nos reivindicamos de la tradición de la Tercera Internacional, donde el proletarios del mundo unido estuvo ligado al proletarios del mundo y pueblos oprimidos del mundo unido, ¿no? Pero desde ya lo que venía sosteniendo de que negamos toda posibilidad de antiimperialismo consecuente a las burguesías locales. Al revés, decimos, para poder triunfar la lucha antiimperialista tiene que desembarazarse de la burguesía nacional y conformarse una alianza de clases revolucionarias liderada por la clase obrera. Como para terminar por ir con esta cuestión más histórica, lo que te decía la otra vez, ¿no te parece que en los cuadros del PTS o de la izquierda, como el título del libro, faltaría una formación más cercana a la historia nacional? La experiencia que uno tiene parece ser que hay un gran desconocimiento. No, yo creo que es desigual, digamos, es desigual, tiene que ver con el interés de la militancia, con los debates reales. Creo que sí, vos tenés razón que el Bicentenario fue y las discusiones del Bicentenario fueron un buen momento para recrear, digamos, posiciones, ideas que fueron parte de la elaboración de la izquierda revolucionaria en nuestro país, ¿no? y del trotskismo en particular, que tiene una amplia tradición en el intento de interpretación histórica. Ahí hay, si vos querés, una crítica un poco vulgar, ¿no? Donde se presenta la historia del trotskismo como un intento de implantación desde afuera, de modelos externos, etcétera, y se ignora parte de toda esta, no solo la tradición en la existencia de la clase obrera argentina y en las luchas más importantes de que el trotskismo se constituye como una corriente con cierta autonomía o con cierta presencia en la vida política nacional, sino estos intentos importantes de interpretación de la historia argentina, ¿no? Que creo que son de los más valiosos, ¿no? Son claramente, infinitamente superiores a todo lo que dio el estalinismo, que repitió nomás la vulgata como en Mayo Caseros, su ruta, ¿no? La idea de la revolución democrático-burguesa inconclusa con la cual trabajan y sobre la cual el estalinismo se formateó, aunque después fueron cambiando muchas veces cuál era el agente burgués que iba a concluir esto, ¿no? Las oscilaciones con el peronismo, tuvo el Partido Comunista, bueno, conocidas, ¿no? Y digo oscilaciones porque tuvo momentos de properonismo y momentos de antiperonismo cerril, ¿no? 46-55, claramente. Y bueno, yo creo que no, que hay una tradición fuerte, movimiento trotskista, un interés renovado por tratar de dar cuenta de una visión de la historia nacional desde el punto de vista del marxismo.